noches, soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortel y Martín Angulo. Hoy se suma Demian Dipache, a quien, dicho esto, hay mucho. Lo primero es saber qué pasa respecto de las restricciones. Ya están circulando las cepas ultracontagiosas en la República Argentina. Diego Santilli es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Diego, buenas noches, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. ¿Cómo están todos? Cuando son las 20:19 este lunes 29 de marzo, ¿se va a cambiar alguna regla de la nocturnidad, las reuniones en bares o algún otro tipo de actividad? Por el momento, la Ciudad de Buenos Aires va a continuar de la misma manera con las restricciones que vienen hasta el momento de ahora. Es decir, no vamos a tomar en este momento ninguna determinación distinta. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos analizando varias situaciones. La primera situación es la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva. Sigue estando en el 30% a pesar de que los casos han crecido. El segundo tema es los casos. Nosotros pasamos de un promedio de 700 casos diarios en el mes pasado a 1000 casos promedio en el último mes. El R pasó del 0,92 al 1,10. Todo esto que nosotros veníamos hablando es lo que hace que nosotros tomemos decisiones diferentes. Por el momento no la vamos a tomar. Por el momento continuamos de la misma manera. Ahora, esto se analiza, Luis, día a día. Claro. Tengo la impresión, Diego, que estamos en marzo del 2020. ¿Te acordás cuando empezamos a aprender esto? El R, el tema de las camas ocupadas, el tema de los contagios. ¿Sentís que podemos llegar a pasar con lo que fue el 2020, que a partir de marzo empezó en cuarentena complicada? ¿Te imaginás que puede haber una situación parecida? Déjame decirte lo que pienso hoy, después de la evaluación que hemos hecho con Fernán, después de la situación meticulosa a la que le ponemos nosotros para tomar decisiones. Yo siento que estamos distintos, más allá de que estamos en un momento difícil de crecimiento de casos. ¿Por qué digo estamos en un momento distinto? Porque nosotros cuando empezó la pandemia no sabíamos a lo que nos ateníamos. Si bien tenemos un sistema público de salud en la Ciudad de Buenos Aires y privado muy robusto, 34 hospitales públicos, necesitamos más insumos. ¿Por qué más insumos? Porque vos tenés un sistema preparado para atender la demanda, que es muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, pero no es una demanda normal. Ahora, no estás preparado para recibir una pandemia. La ciudad, el país, se preparó. 34 hospitales públicos, con más allá del año de cansancio que llevamos todos de hablar siempre lo mismo. Vos tenés respiradores de última generación, tenés un montón de situaciones distintas a las que tenías en aquel momento. ¿Qué tenés hoy? Un aprendizaje de un año. ¿Qué tenés? Un sistema de vacunación que empezó a estar. Ustedes piensen que recibimos 424.400 vacunas y aplicamos el 90% de ellas, y el resto ya tiene el turno para aplicar. Avanzamos con todo el sistema de trabajadores de salud a pleno, lo poco que queda está con turno. Si hay alguien que no tiene turno, que llame por favor y que se anote, porque va a continuar abierto los trabajadores de salud para poder inscribirse. Lo mismo que los mayores de 80 años. Hemos vacunado a la inmensa mayoría de los que se empadronaron. Si hay alguien que no se empadronó, por favor, que nos está viendo, empadrónese. Y hoy abrimos mayores de 75 años. A partir del jueves a las 6 de la mañana, mayores de 70 años. Se inscribieron más de 74.000 adultos mayores a este momento, a una hora atrás, que yo estaba viendo los números. Están dando muy bien el sistema y se está preparando la gente. Recorremos un vacunatorio por día. Estamos preparados para vacunar todo lo que llegue de vacunas. Ahora, Diego, entiendo que no es lo mismo que el año pasado. La sensación que hay, hoy lo escuché a Kicillof diciendo ojo con la nocturnidad, hay algunos municipios de otras provincias que lo hacen. Vos dijiste, por ahora no vamos a tomar restricciones. Déjame que puntee algunas actividades. Escuelas, no está previsto de ninguna manera cerrar las escuelas. Nuestra prioridad total y absoluta es la presencialidad en escuelas. Bien. Y para tomar un número, Luis, de los comunidad educativa, el 0,17%. Escuchaste el número, 0,17% de lo que tuvimos que aislar. Muy poco. Muy poco. Ahora, muy poco. Hay que seguir cuidándose. Esto no significa que mañana tengas una escalada. Digo, hay que seguir cuidándose. Bares y lugares de acceso al público tampoco aparecen en el horizonte para ser restringidos. Hoy por hoy no. Tenemos una restricción que es las 2 de la mañana y esa es la restricción que está funcionando hoy.
De hecho, sin ir más lejos, este fin de semana pasado tuvimos que clausurar un hotel importante en la Ciudad de Buenos Aires y 2 situaciones más de fiestas clandestinas, donde aquel que lo organizó va a tener todo el peso de la ley. Bien, voy a abrir a la mesa para que también te pregunten. Cualquier tipo de actividad comercial y o transporte público, ¿tampoco está previsto que se modifique la situación que tenemos ahora? En este momento no, y en este momento lo hablábamos con Quirós y Horacio esta semana. Nosotros tenemos que cuidar la salud integral de las personas, que es evitar los contagios, salvar vidas, pero también pensar en aquella pyme que no le cuesta llegar a fin de mes, que sufrió mucho el año pasado. Por eso hay que ser muy equilibrados y hay que analizar muchas variables. Está claro. Obviamente, Sí. apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa si el gobierno nacional decide imponer una restricción distinta a la que tiene ahora la ciudad? Yo creo que todos tenemos que dialogar. Me parece que no hay imposiciones de un lado o del otro, que todo debe ser consensuado y dialogado y obviamente teniendo en cuenta la salud integral de la persona, que nosotros tenemos que tener mucha precaución, que los casos están subiendo y que podría ser la segunda ola después del pico que tuvimos en diciembre, porque en diciembre tuvimos un pico, Sí, claro. que entre todos con la sociedad hemos podido corregir en enero, pero obviamente lo hemos corregido porque era verano. En el otoño del hemisferio norte del planeta, me refiero a Estados Unidos y Europa, tuvieron muchos problemas y el crecimiento de los casos. Sí, obviamente... Sí, agregale el otoño, las cepas ultracontagiosas que tenemos ahora, ¿no? Sí, y agreguémosle que el otoño del país, del hemisferio norte del planeta, no tenía un proceso de vacunación en marcha. Bien. La vacuna empezó a llegar a finales del invierno americano y europeo. Entonces, por febrero empezaron a vacunar, y sin escala porque no teníamos. Nosotros estamos en una vacunación donde ya logramos los trabajadores de la salud, salvo aquel que no se haya inscrito, por favor que se inscriba, y los que nos quedan estos 3 días que ya están empadronados y vamos a vacunar. Bien. Lo mismo con mayores de 80. Ahora, a medida que lleguen vacunas, hay que poner lo más rápido posible todo lo que podemos. Señores, Santilli, ¿está de acuerdo o está conforme, satisfecho con la cantidad de vacunas que están recibiendo del gobierno nacional? Se lo pregunto porque la distribución, para aquellos que no lo saben, es en base a la cantidad de población que tiene cada distrito. Sucede que la particularidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires, en pandemia lo aprendimos, que se empezó a hablar del AMBA, esta conexión entre lo que es el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, no contempla esta distribución. A la Ciudad de Buenos Aires llegan unas 3 millones, corríjame usted, de personas. ¿Cuántas personas entran diariamente de provincia y demás? Un día normal, Sí. más del doble de la población. Más del doble de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. 3 millones y medio, 4 millones, un día normal. Un día normal. Esos 4 millones, en definitiva, generan una densidad que no lo registra esa distribución de vacunas. Por eso, insisto, ¿están conformes con este esquema de distribución? ¿Analizan pedirle al gobierno nacional que cambie respecto a la Ciudad de Buenos Aires esta situación? Lo hemos pedido. El ministro Quirós lo ha pedido a la ministra Bisotti, y lo hemos pedido porque la Ciudad de Buenos Aires está sobre representada en trabajadores de la salud y en adultos mayores. Es una ciudad que tiene mayor porcentaje de adultos mayores y trabajadores de la salud. Por eso lo hemos pedido y lo está trabajando el ministro de Salud con la ministra de Salud de la Nación. ¿Y qué le han dicho? Que de alguna manera lo va a compensar, lo ha planteado la ministra Bisotti, lo ha planteado. Digo, más allá de eso, acá lo importante es que lleguen las vacunas y vacunar rápidamente. Bien. Y este es el objetivo. Estamos preparados para vacunar todo lo que tengamos. Rosario. La cepa de Reino Unido y la cepa de Manaus está en Capital Federal y hay circulación comunitaria. ¿Cuál es la preocupación y cómo se detecta rápido? Porque son cepas que se transmiten mucho más rápido y son más preocupantes en cuanto a la gravedad de la enfermedad. Bueno, fíjese usted lo que decía. ¿Cómo lo hemos detectado? La Ciudad de Buenos Aires ha hecho más de 1.900.000 testeos. Desde el día 1 ha empezado a evolucionar en los testeos hasta tener un volumen de testeo muy importante. Y a partir de ahí hemos podido descubrir la circulación comunitaria de estas cepas que usted está planteando. Lo importante es seguir testeando. Lo importante es las 3 ejes que ha planteado Horacio y Quirós en su conferencia, que es, primero, rastrear, testear y aislar. Segundo, vacunación, vacunación y vacunación. Tercero, responsabilidad de todos nosotros. Es decir, viene el otoño,
la gente con las temperaturas que empiezan a bajar se junta más en ambientes cerrados, ahí es más peligroso que el ambiente abierto. Entonces, cuidarse y mantener todos los protocolos necesarios. Desde hoy comenzó a realizarse el testeo obligatorio, el doble testeo obligatorio en Ezeiza. Se viene con un PCR, primer testeo, se hace un test rápido, segundo testeo, tercer testeo en el caso que dé positivo. ¿Cuántas personas fueron derivadas a hoteles porteños a partir de este hecho positivo del resultado? Bueno, esto es muy importante, Luis. A nosotros cuando el año pasado empezamos a todo aquel que venía del exterior a aislarlo en los hoteles, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y tuvimos 50 hoteles. Fuimos bastante criticados con Horacio y el que les habla y Fernán, pero fue una medida precautoria muy importante. Después, durante todo el año, incluso hasta estos últimos días, la Ciudad de Buenos Aires siempre testeó. Cualquier ciudadano que llegara del exterior o que fuera al interior más de 4 días, lo testeábamos en todos los centros de testeo. Ahora tenemos el Aeroparque, Ezeiza, La Rural, Costa Salguero, un montón de situaciones fuimos haciéndolo. ¿Para qué? Para prevenir. Y esto es lo que tenemos que seguir haciendo y prevenir. Y prevenir, porque hay personas que tienen que viajar por trabajo, porque hay personas que viajan. Entonces, lo que hay que hacer es testear previamente, testear al arribo y si hay positividad en el doble testeo, aislar. Eso es lo que estamos haciendo todavía. Esto empezó en el día de hoy, que se está haciendo el testeo masivo, se está haciendo en Ezeiza. Bueno, vamos viendo día a día cuál es la evolución de las personas aisladas en función de las nuevas cepas. Pero, perdón, se me cortó justo ahí. ¿El número lo tenés preciso? Todavía no tenemos los números, pero empezaron hoy. Empezaron hoy. Sí, Martín. Santilli remarcó varias veces que por ahora la ciudad no va a restringir ninguna actividad. Sobre eso le quería hacer 2 consultas. La primera, si en la mesa de trabajo de ustedes tienen un número de casos diarios a partir del cual sí están pensando restringir, y en ese caso, ¿qué comenzarían a cerrar primero? ¿Qué actividades comenzarían a cerrar primero? Lo primero es, nosotros no tomamos una sola variable, porque vos fijate esto, en diciembre tuvimos un pico de 1.500 casos de día contra el pico que fue el 3 de agosto, ¿se acuerdan? El 3 de agosto. Sí, claro. Bueno, estuvo un poquitito por arriba. Sin embargo, la ocupación de cama de terapia intensiva no superó el 30%. Hoy, que estamos con las cepas ya identificadas, con digamos, que se han movido por la sociedad, y estás en 1.480 casos, tuviste el sábado, todavía estamos en 30% de ocupación de cama de terapia, con lo cual no es una variable, sino una serie de variables a partir de lo cual nosotros tomamos determinación. Y quiero aclarar, la ciudad ya tiene restringido, por ejemplo, la nocturnidad a las 2 de la mañana. Sí. Entonces, eso siguió estando restringido desde el verano y nosotros no lo hemos modificado. ¿Por qué? Porque en febrero veíamos que podía venir, porque el otoño podía suceder como le pasó a otras partes del mundo y por eso hemos decidido sostener las mismas medidas que estábamos teniendo ahora. Si en los próximos días uno ve que se exponencian los casos, que las camas de ocupación de terapia intensiva suben a un volumen donde la escala empieza a ser mayor, si no llega la cantidad de vacunas, hay un montón de situaciones, nosotros ahí podemos tomar otra determinación, pero por el momento sostenemos que no vamos a hacer restricciones adicionales a las que ya tenemos. O sea, los 3 criterios siguen siendo estos que decíamos: cantidad de camas ocupadas, cantidad de infectados y el R, que es el índice de replicación, como se diga, ¿cómo se dice? El índice de contagiosidad que tenemos. Hoy lo escuché al viceministro Kreplak de la provincia diciendo que había que preventivamente cerrar la nocturnidad porque los climas más destemplados hacen que la gente se reúna más en el interior. ¿Es un criterio que puede evaluarse? Pero nosotros ya tenemos una restricción, cosa que tal vez el ministro se referenciará a la provincia, que tiene otro tipo de horarios. Sí. Entonces, por ahí lo plantea por eso el ministro. Nosotros ya tenemos una restricción a las 2 a.m. Está claro. Hay algo que quiero decirte... por ahí está por tomar otra determinación, esa es una decisión del gobernador y por ahí lo define. Quiero decirte algo, Diego. Acaba de salir el índice de contagios en el día de hoy. La ciudad es 2.109. ¿Estoy diciendo bien a la producción? 2.109 es el número más alto, no sé si vos lo tenés presente, más alto de la historia, sí. Me atrevo a decir, ¿o me equivoco? Pandemia. No hemos tenido, si es así, si fuera así, Luis, sí. Si fuera así, yo no estoy al aire con ustedes, con lo cual no lo estoy igual viendo. Nosotros, sí.
Si fuera 2.119, es el día más alto. No hubo nunca un día que empezara con 2.000. 2.109, según es la información que viene. Mi pregunta es si serán todos de ahora o puede haber algún desfasaje como vimos el año pasado. ¿Cuánto está la relación caso concreto, notificación del mismo? Bueno, hay que mirar de qué testeos estamos hablando, porque esto es importante y ahí es donde nuestro ministro de Salud desagrega todos los días la situación. Podemos tener un aumento sustancial de testeos provenientes del exterior, podemos tener un aumento sustancial de testeos como consecuencia del comienzo de una Semana Santa, porque estamos el día lunes a la noche y hay gente que se testea para irse, porque están los centros de testeo de la Ciudad de Buenos Aires, pero puede haber diferentes situaciones, por eso hay que desagregar bien el número que vos estás hablando. Está claro, está muy bien. Sí. Quiero sumarlo, después que terminemos con tu nota, Carlos Regazzoni, a ver si Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola. 2.109 en el día de hoy. Hay que desagregarlo, como dice Santilli, comparto, pero hay que tener en cuenta que es un número que dice ¿qué? Bueno, habla de lo que está pasando en todo el país, que es que la positividad venía subiendo, ahora empiezan a subir los casos y uno esperaría que en algún momento cercano empiecen a subir los casos críticos. Pero es todo el mismo país porque no hay fronteras entre los distritos. Yo creo que lo que un poco destaco de lo que está diciendo Diego es que hay un plan con indicadores y que se están mirando varias veces por día. Claro. Lo que están haciendo ellos, que es lo que hay que hacer. Ahora, ¿no puede pasar también, Diego, que hay más casos positivos porque hay más testeos que se están realizando? Bueno, es algo de lo que el doctor Regazzoni yo lo he escuchado hablar en muchos programas. Testear y seguir testeando, casi hasta el hartazgo, porque esto es fundamental. Si uno no testea, tiene menos casos. Entonces, salvo que alguien se dirija, hoy testeos fueron 57.830, no promedio, fueron, ¿no? Sí, no fueron 80.000 como... Hasta 50, 60.000 hemos oscilado siempre. Pensar en una reunión como las que veíamos justo hace un año, Santilli, Larreta, Kicillof, Alberto, no parece, ¿no? No, yo digo que nunca hay que dejar de dialogar y trabajar, Luis. Estamos enfrentando una pandemia. La pandemia requiere de que nos pongamos de acuerdo y de diálogo para ponerse de acuerdo. Para mí esto es importante. No hay nada más importante que salir lo más rápido posible de la pandemia. ¿Saben por qué? Porque salvas vidas, porque evitas contagios y porque también salvas a los trabajos de la gente, las pymes, que han sufrido el año 2020. Sí, claro, sí. Entonces, yo creo que no hay ninguna discusión que a la hora de sentarse hay que sentarse a discutir estos temas. Está claro que para las pequeñas y medianas empresas y para muchos laburantes es inviable una cuarentena total de vuelta, o sea, no la resistiría económicamente hablando. Sí, pero uno puede mirar Europa. Miremos ciudades de Europa que han decidido toques de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana, 11 de la noche a 6 de la mañana, eso es en los peores picos y en el momento invernal, ¿no? Donde estaba el invierno a pleno. Yo no veo hoy, vuelvo a decir, no veo hoy, y es la autoridad sanitaria la que define, una variable de esa índole en este momento y en este nivel de la pandemia. Con lo cual hay que mirar todos los casos día a día y analizar lo que bien sintetizaba el doctor Regazzoni recién, de ustedes. Es una serie de indicadores que miramos todos los días nosotros, todos los días. Damián. Diego, que también Dipache te habla, te quería consultar, recién lo escuchaba Luis hablando del tema de las pymes, del comercio, con las imágenes desoladas que vemos de macro y microcentro. ¿Cuál sería el próximo paso respecto de el proceso de vacunación? ¿El nuevo lote de vacunas garantiza que en los próximos meses por lo menos el personal de riesgo esté vacunado, que la ciudad tenga más nivel de vacunas y más volumen de vacunas, más vacunados y se evite cualquier tipo de restricción? Decía, evidentemente lo que vos decías, vamos a vacunar con el lote que tenemos, pero eso ¿cuánto implicaría, cuánto mejoraría la situación en los próximos meses, próximas semanas? Bueno, si estamos abriendo la vacunación a más de 75 y a más de 70 el jueves a las 6 de la mañana, implica que hemos abordado de una manera muy, pero muy amplia a los trabajadores de la salud. Vuelvo a decirte, todo lo que está empadronado lo hemos vacunado, nos quedan 3.000 solo vacunar en estos 3 días. Con lo cual no tenemos más gente empadronada, salvo que se empadrone alguien. Por supuesto va a continuar abierto el padrón para trabajadores de la salud, que son esenciales. También para mayores de 80. Hemos cumplimentado, vacunado a todos los que estaban empadronados y los que faltan
los estamos ahora, ya tienen sus turnos. Y empezamos a abrir más 75 y más 70. Y va a continuar abierto más 80 y trabajadores de la salud. Aquí me están apuntando un oyente que viajó, desconozco si es correcto, que el centro de Costa Salguero, el de Callao, el de Puerto Madero, están cerrados. ¿Es correcto y en su caso por qué? Es correcto porque se usaron para la temporada de verano, se cerraron. Ahora, para Semana Santa, vamos a anunciar la reapertura, porque vas a tener mucha salida. La rural estaba funcionando y ocupando toda la operación de los pequeños centros que teníamos. Pero para Semana Santa vamos a tomar una decisión en las próximas 24 horas que se va a anunciar, donde seguramente reabramos Costa Salguero para domingo, lunes, martes y miércoles de la semana que finaliza Semana Santa. ¿No? ¿Y dónde testean ahora? La rural. ¿Solo en la rural? La rural no, las UFUs. Tenemos todas las unidades febriles de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, obvio, y en el 6 hasta los trailers, eso. 6, Aeroparque, todo lo que se traslada en nuestro país también. No, tenemos todos los centrales de monitoreo y testeo, se están funcionando, pero habíamos agregado por el periodo estival. Sí, digo, pensando que si como política que aprendí con los médicos, como Regazzoni, la mejor política es testeo, aislamiento y trazabilidad, sería importante sostener, digamos, si estamos otra vez ante un pico como el de fin de año, me parece que sería interesante tener muchas opciones de testeo. Absolutamente, pero déjeme decirle algo, Luis, no hemos bajado la cantidad de testeos. Que no esté Costa Salguero no significa que hayamos bajado, todo lo contrario, sí. Seguimos aumentando. El Colón, por ejemplo, el Colón también estamos testeando en el Colón. Digo, estamos avanzando en diferentes lugares. Vamos a ampliar para el Teatro Colón, digamos que es un ejemplo, tienen que ir a verlo también. Vamos a ampliar ahora para Semana Santa, pero todo lo que estábamos testeando en otros lugares lo estábamos haciendo en la rural y en los centros UFU de testeo más el Teatro Colón. Sigue siendo una discusión respecto de lo que el kirchnerismo califica como la privatización de las vacunas en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es que se dieron parte de las vacunas a prepagas u obras sociales, no sosteniendo la vacunación desde el punto de vista de la salud pública. ¿Es correcto esto? No hay ninguna privatización. La Ciudad de Buenos Aires siempre ha vacunado de esta manera. Y es la mejor manera de llegar equitativamente y lo más rápido posible a cada uno de los sectores. Y lo seguimos sosteniendo como lo ha hecho en los últimos 30 años la Ciudad de Buenos Aires. Pero digo, ¿se cedieron o no vacunas a las prepagas y obras sociales? Lo que hace la ciudad es juntarse con los hospitales de comunidad y otorga la porción que le corresponde a los hospitales de comunidad. Por ejemplo, Hospital Italiano. Por ejemplo, el Hospital Alemán. Digo, son historia y tradición de la Ciudad de Buenos Aires, su manera de vacunar. Y la mayoría de la vacunación la ha hecho pública, la inmensa mayoría. Está claro. Sí, Martín. Hoy un gremio docente, ADEMIS, denunció que un docente falleció, trabajador de una escuela, y convocaron un paro. ¿Qué información tienen respecto de esto? Primero, nuestras condolencias a la familia del docente y al docente que falleció. El 17 comenzaron las clases en la Ciudad de Buenos Aires, el 22 se presentó el docente y realizó un turno que le correspondía, un horario que le correspondía. Después un compañero le dijo que se sentía mal, que se hisope, ese mismo día se hisopó y le dio positivo. Estuvo ese día de trabajo y le dio positivo ese mismo día. La verdad que es un dolor. Es una pérdida, como todo, irreparable para cualquier familia, para cualquier ser humano que hoy ya no está. Y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que ha pasado. Nacho. Sí, Santilli, con 14.014 casos a nivel país, obviamente la Ciudad de Buenos Aires 2.109. Quiero hacer hincapié en esto que usted planteaba. ¿Ustedes recomiendan incluso tomarse descanso de fin de Semana Santa? Todavía no hay un escenario a criterio de la ciudad para avanzar con restricciones, pese a esta cantidad de casos. Para ustedes la situación todavía no es alarmante, digo, para marcar el contraste con el gobierno nacional, que ya empieza a dar señales de avanzar con restricciones. De hecho, mañana también Axel Kicillof va a hacer anuncios con intendentes. Y vuelvo a decirle, al día de hoy nosotros no vamos a aumentar las restricciones. Aumentar las restricciones significa que la ciudad sigue cumplimentando restricciones de hace tiempo atrás. Por eso cuando usted me mencionaba al ministro de la provincia de Buenos Aires de Salud, probablemente sea porque tiene menos restricciones que la Ciudad de Buenos Aires al día de hoy. Por ahí
tomen alguna determinación. Es una potestad que tiene la provincia. Al día de hoy, vuelvo a decirlo, al día de hoy nosotros no vamos a sumar más restricciones que las que tenemos. Por supuesto, seguir con el rastreo, con el testeo, seguir con la vacunación y seguir cuidándonos entre todos nosotros. ¿Qué pasa? Acá están preguntando respecto de las reuniones al aire libre que estaban habilitadas con determinadas características, burbujas o hasta un tope de 20 personas. ¿Esto se sostiene? Siguen de la misma manera. Siguen de la misma manera. Sí, Rosario. No, sí, no va a haber más restricciones y puede haber más controles. No quiero enfocarme en Palermo, pero es lo que nos pasa todas las noches. La verdad que salimos y es un descontrol total. O sea, ya no hay distancia entre las mesas, distancias entre quienes se juntan a comer. ¿Va a haber más controles aunque no haya más restricciones? Déjame decirte dos cosas. Hay muchos controles. Este fin de semana clausuramos un hotel importante en la ciudad de Buenos Aires. Sábado, la madrugada del domingo, por una fiesta clandestina. Obviamente el máximo rigor a las autoridades, a las personas que organizaron esto. Y otras 2 fiestas clandestinas más, donde en una de ellas se agredieron a los policías a los botellazos. Digo, nosotros estamos poniendo todos los controles. También, de poner todos los controles, depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? No es lo mismo sentarse en una mesa al aire libre que adentro, porque uno va adentro de los restaurantes y los restaurantes tienen el 30% de ocupación adentro. Pero afuera se ve más gente haciendo esperas, se ve más gente al aire libre. Ahora, las temperaturas empiezan a bajar. Cuando las temperaturas empiezan a bajar, llegó el otoño, la gente no va a estar tanto afuera. Y ahí es donde preocupa y hay que ocuparse. Pero los controles en la Ciudad de Buenos Aires siguen como el primer día. Transporte público, me parece que es clara la mayor afluencia de personas y comparto que ha pasado un año. O sea, a ver, hago esta pregunta desde esta posición personal que vengo sosteniendo. Pasó un año y me parece que el Estado nacional que reservó para sí el control de la pandemia no cumplió lo que había dicho. Las vacunas no llegaron, los testeos masivos no llegaron, entonces siempre el peso recae en la gente. Yo estoy un poco aburrido de escuchar, me parece que hasta una subestimación del cargo al presidente de la Nación pedirme que me lave las manos o me ponga alcohol. Ya sé, lo aprendí a eso. Dicho esto, voy a la pregunta. ¿El transporte público no está siendo desbordado por la cantidad de gente que viaja? Lo estamos trabajando, hoy lo planteó el ministro de Salud. No digo desbordado la palabra, pero digo, hay un incremento en el transporte público, tiene que ver con la gente que va a trabajar, ¿no? Tiene que ver con la gente que va a trabajar. Lo están mirando el secretario de Transporte de la ciudad y lo va a hablar con el ministro de Transporte de la Nación. Hoy se publican, y nosotros les hemos contado aquí en A24, el cierre de algunos comercios muy tradicionales, 2 o 3 restaurantes de larguísima historia, los cines de Avenida Cabildo que tampoco pueden responder al aforo. Frente a esto, ¿hay algún plan previsto de nueva asistencia desde la ciudad a los comercios? Bueno, estamos asistiendo a los hoteles, estuvimos asistiendo a los comercios en cada una de las situaciones y lo vamos a ir analizando. Hoy por hoy tenemos la prioridad de la salud integral de las personas y eso implica evitar contagios, salvar vidas, pero también mantener un nivel de operación económica para cada una de las pymes, que entre paréntesis, en la ciudad de Buenos Aires generan 7 de cada 10 puestos de empleo. ¿Saben quiénes son? El gastronómico de la esquina, el comerciante de las avenidas, ellos son nuestras pymes, a las que estamos constantemente hablando y dialogando. La ciudad no decidió acompañar el asueto total que propuso el gobierno nacional, o mejor dicho, la invitación al teletrabajo lunes, martes y miércoles, ¿verdad? No, porque nuestra gente está trabajando, primero los trabajadores del Estado que están en seguridad, en salud y en educación, prioritarios. Pero además tenemos miles de personas en los sectores de testeo que, por ejemplo, Cultura está testeando en el Teatro Colón. Sí, claro. ¿Yo qué le digo? Los trabajadores del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que asisten a los testeadores en el Teatro Colón, que no vayan. A los trabajadores del Ministerio de Espacio Público, que están en los testeos en la rural, le digo que no vayan. Nosotros necesitamos que son los data entry, los que hacen las cargas de las personas que vienen a vacunarse o a testearse, que después se vacunan, que después van y tienen que avisar que se vacunaron. Todo eso va a una carga al sistema y todas esas personas están trabajando para nosotros. Nosotros necesitamos que sigan trabajando en esos puestos, porque el resto de la actividad del Estado tiene una parte de virtualidad y otra parte que están afectados a los trabajos esenciales desde hace mucho tiempo. ¿Te sorprendió la conferencia de prensa ayer de Bisotti Cafiero pidiendo esto? Digo, a ver, cada estado tiene su realidad. Nosotros tenemos miles de personas que estaban, te imaginarás
que los de cultura quieren trabajar para cultura, ¿no? Para que los teatros funcionen, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que es la tercera oferta cultural del mundo, detrás de Londres y New York, en teatros independientes. Ahora, se han arremangado desde el día 1. Han estado allí desde el día 1 en cada uno de los sectores. Los de salud, los de educación, los de cultura, los de seguridad, todos han estado. Entonces, nosotros los necesitamos. Sí, Nacho. Sí, le pregunto a Santilli porque un sector de Juntos por el Cambio en su momento planteó esta intención de que cada distrito pudiera comprar vacunas rápidamente. Tanto el jefe de gobierno como el ministro Quirós salieron a bajar esas expectativas y dijeron y se alinearon en definitiva con la política del gobierno nacional, que es que la compra se haga centralizada desde Nación. ¿Ustedes descartan, pese a, digamos, que se ha prolongado y va mucho más lento el plan de vacunación, descartan cualquier posibilidad de comprar directamente con laboratorios de afuera? Por ejemplo, en su momento, Moderna, estaba la posibilidad de hacer compra con Moderna, el gobierno nacional lo desestimó. ¿Ustedes esa posibilidad la descartan? Hoy, ninguna jurisdicción subnacional del mundo a comprar una vacuna. Hoy ni New York ni San Pablo, que han intentado, ni otra ciudad del mundo pueden sobre los países. Hoy compran los países y todavía las jurisdicciones subnacionales, que viene a ser la Ciudad de Buenos Aires, una provincia de la Argentina, pueden hacerlo. Todavía con la escasez de un bien como la vacuna hoy en el mundo, no se puede hacer. Entonces, hoy tenemos una política global, estamos ¿No se puede hacer porque se la cobrarían de más? ¿No se puede hacer no se puede hacer porque no hay ninguna jurisdicción subnacional que lo haya podido hacer. Acá es un bien escaso. Está prohibido por la ley. O sea, hay una ley que lo ha monopolizado el gobierno nacional. Pero Luis, si es un bien escaso en el mundo, sí, claro. ¿Qué hace el mundo? Las jurisdicciones nacionales, me refiero a los países, toman determinaciones, porque si no, un país que tiene algún recurso más va sobre otro país que tiene un recurso menos. Claramente. Entonces, lo que tiene que ver es con esto. Si estuviera habilitado en el mundo, créeme que hay ciudades más importantes que nosotros que podrían estar haciéndolo y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer ciudades como New York. Eso es lo que está pasando en el mundo. Claro. Nos pasó con los respiradores, quiero aclararlo. Sí. Nos pasó con los respiradores. La ciudad de Buenos Aires podía comprarle a Córdoba ciertos respiradores y se ordenó en el marco de una jurisdicción nacional. Es lo que pasa en una pandemia. Sí, Damián. Diego, ratificabas las clases presenciales. Algunos colegios privados se quejan de que los protocolos lo están dejando con cada vez menor cantidad de profesores, en algunos casos, básicamente porque hubo un caso un caso positivo de COVID en los chicos y generó que, por ejemplo, se tenga que aislar 10 o 15 profesores en algunos casos. ¿Están previendo rever los protocolos en los colegios privados para que esto no suceda? Estuvimos trabajando con la ministra de Educación, Soledad Acuña, lo planteó en diferentes temas. Por ejemplo, la entrada y salida, que se demoraban 30 minutos, y los chicos tenían que tener más agilidad, y diferentes situaciones como la comida en el almuerzo en el colegio. Hay un montón de situaciones que estamos trabajando en el marco de lo que tenemos actualmente, en el marco de los casos creciendo. Entonces tenemos que ser muy prudentes y obviamente estamos en pandemia. Lo importante, creo, es sostener la presencialidad, porque es la educación de nuestros hijos, porque es la sociabilización de ellos. Ahora, 0,17% claro. de casos en la educación. Es poco, pero bueno, hay que ver qué es lo que sigue. Hay que tener mucho cuidado y cuidarse. ¿Hay una perspectiva concreta, sabiendo esto que decías recién, lo difícil que es la producción de vacunas, la disposición que no depende del gobierno argentino, ninguno, sino que depende de los laboratorios? Pero digo, ¿ustedes pudieron consultar para hacer un plan, que después se verá si se cumple o no, para saber cuándo podrá tenerse vacunado a los mayores de 18 años en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuándo se estima con esta provisión de vacunas que hay hasta ahora? Mira, el primer objetivo que trazamos es toda la población de riesgo, definida por la autoridad sanitaria. ¿Qué define eso? Trabajadores de la salud, más 80, más 70, más 60. Digamos, ese es el segmento al que hay que abordar rápidamente. Hay que avanzar con las personas con comorbilidad. Digo, hay personas que tienen comorbilidad que hay que avanzar. Y después están los diferentes sectores. Docentes que se están vacunando, seguridad. Digo, todo eso lo tenemos. Yo creo que si se cumple este calendario en el que estaría llegando y la definición de todas las autoridades sanitarias respecto de colocar la primera vacuna a la mayor cantidad de gente posible, porque
ayuda a tener menos riesgo, por decirlo de alguna manera, lo digo como contador público, no lo digo como sanitarista. Esa es la tarea en la que estamos hoy. Y digo, yo te entendí perfecto. Entonces, salud, Super 60, seguridad y educación. ¿Cuándo estimás que podrán estar vacunados en la capital federal? Yo estoy, si nosotros hemos lanzado el empadronamiento de los mayores de 75 hoy y mayores de 70 el jueves a partir de las 6 de la mañana, implica que estaría llegando la primera dosis para cubrir estos sectores en las próximas semanas. Eso es un paso muy importante, Luis. Muy importante. Es un segmento muy grande. Son más de 210.000 personas más de 70 años. Y si nosotros podemos avanzar, casi 250.000 personas, si nosotros podemos avanzar en ese segmento, es un paso importante poder hacerlo lo más rápido posible. Está claro. Ojalá eso suceda. Ojalá eso suceda. Dame, no tu palabra, porque no es para una promesa de palabra, digo, dame la chance de que el jueves a las 6 de la mañana, no estamos diciendo que colapsaron todos los sistemas, que se cayó, que está previsto, no sé cómo se llama, un ancho de banda, que eso como cuerno se llama, lo que hay que prever técnicamente para que haya la posibilidad de inscripción. Una buena primera noticia es que en el día de hoy las personas de más de 75 años pudieron inscribirse muy bien. Llevamos más de 80.000 personas inscritas y no tuvimos ningún tipo de situación que lamentar. Eso es un paso muy positivo, es un aprendizaje. Cuando uno se equivoca o cuando tiene un error, es bueno decirlo. No es deseable que suceda, pero es bueno decirlo, hacerse cargo y corregirlo. Y eso es lo que hicimos con un día de vacunación en Luna Park, sobre 186.000 personas, en un día de 4.000, los pudimos vacunar a las 4.000 personas y pedirles disculpas a esas 4.000 familias que tuvieron ese mal momento, y como también cuando la gente se tuvo que empadronar. Hoy funcionó muy bien y está funcionando muy bien. Si hoy funcionó muy bien, el jueves debiera suceder lo mismo. ¿Sos de los que, no sos, digo, pero la política sanitaria de la ciudad cree que conviene estirar la Sputnik, esto es, aletargar la segunda dosis, que es distinta, ya lo sé, o de la vacuna china, que son iguales? Es decir, vacunar a mayor cantidad de gente posible y esperar la segunda dosis en la vacuna que se pueda un poco más. Bueno, lo tomó ya las autoridades sanitarias. Han decidido eso en el Consejo Federal de Salud. Así que estamos en ese camino. Nosotros somos muy rigurosos de cumplir lo que la autoridad sanitaria ha dicho. Cuando tenés un tema de vacunación, nosotros vacunamos lo que la autoridad sanitaria definió. Y seguimos haciéndolo de manera transparente, con inscripción, con empadronamiento, y lo venimos haciendo en cada una de las situaciones. Martín. Con respecto al criterio de vacunación que estaba diciendo de los mayores de 60 años, la fuerza de seguridad, el personal docente, frente a la posibilidad de tener que cerrar, frente a la posibilidad de no afectar la economía, ¿tienen pensado recambiar ese criterio eventualmente? Mirá, en el marco de lo que hablábamos recién en términos de la salud integral de las personas, uno tiene que cuidar, evitar los contagios, salvar la vida, pero también la economía de esos trabajadores. Porque la gente va a trabajar y alguien le tiene que pagar el salario. La plata no es mágica. No es que uno puede pagar todo si no tiene recursos. Nosotros hemos perdido un impacto monumental en los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. 15% respecto de la actividad económica. Es mucha plata el 15%. A eso agregale un 11% por coparticipación, los 65.000 millones famosos. Bueno, nosotros tenemos que seguir pagando los salarios de los trabajadores de la educación, de la salud, de la seguridad, los policías, todo eso lo tenemos que pagar. Entonces, se paga con los recursos que genera la Ciudad de Buenos Aires y no hay espacio para subir impuestos. Entonces, uno tiene que trabajar de esta manera. No hay espacio, no. Hay que empezar a bajar los impuestos en nuestro país, no subirlos. Entonces, digo, todo se hace más difícil y todos tenemos que aportar. Hemos hecho una reestructuración de los gastos de la Ciudad de Buenos Aires muy fuerte. Hemos dejado de hacer obras en la Ciudad de Buenos Aires para sostener la pandemia, para sostener la actividad económica, para sostener... Ahora estamos pensando en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, que no es más el microcentro que recibía 2 millones de personas todos los días. Ustedes recorranlo, que hay que caminarlo. Sí, claro. Pues hay un montón de situaciones que están cambiando como consecuencia de esto que estamos viviendo y hay que estar trabajando rápidamente para poder ver cómo se reestructura todo esto. O sea, casi parece que vuelvo al comienzo con esta pregunta, Diego, pero te cuento, no estoy viendo las redes por obvias razones en este momento, pero me explican que hay un sector de redes que dicen que
se está estudiando en coordinación con la provincia de Buenos Aires el cierre de bares y restaurantes. Voy a volver a preguntártelo, pero lo dijiste al comienzo del programa, me parece que es interesante reiterarlo. Hoy el jefe de gobierno dio una conferencia de prensa y la palabra del jefe de gobierno es la que fijó el día de hoy. Vuelvo a decir, que podamos dialogar, siempre vamos a dialogar con la provincia de Buenos Aires y con los demás segmentos para acomodar, porque nadie desea que vos cierres a las 2 de la mañana y esté abierto hasta las 7 de la mañana en otro lugar. Y viceversa. Si la provincia de Buenos Aires toma una decisión diferente de restringir a 1 hora menos, 2 horas menos, también puede impactar. Pero yo quiero aclarar, Luis, nosotros venimos sosteniendo una restricción hace varios meses. Hoy el jefe de gobierno dijo que por el momento no se van a tomar otras determinaciones. Mañana analizaremos, pasado analizaremos, pero al día de hoy la decisión fue la conferencia de prensa del jefe de gobierno ayer. Y aparte hay que entender que esto sí lo aprendimos en todo este año, que es día a día. Pero digo, para que quede claro el concepto, hoy, 29 de marzo a las 9 de la noche, no hay ninguna medida de restricción distinta que se tome. Se había dicho de volver a los consumos en bares y restaurantes afuera o en terrazas y no adentro. Eso por hoy no se está evaluando. Por ahora, nosotros sostenemos la conferencia de prensa que dimos hoy al mediodía. Por supuesto, esto es dinámico. Mañana es otro día, mañana podemos analizar otras medidas, pero nosotros tenemos que cuidar la salud integral de las personas, que implica evitar contagios, salvar vidas y su actividad económica comercial, pero sí cuidarnos todos. Sí. Una más, casi la última, Rosario Yerdi. Vuelvo al dato más preocupante de los últimos días, que tiene que ver con la circulación comunitaria de las variantes como las de Reino Unido, las de Manaos, que están en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora se comportaron, las restricciones se dieron o no de acuerdo a distintas variables, como vos decías, de ocupación de camas de terapia intensiva y demás. Ese por el momento, ¿no va a llegar demasiado tarde viendo lo que está pasando con las variables en el mundo? ¿El nivel de contagio más rápido, el nivel de muertes más rápido que hay? Es buena la pregunta, Y recuerden cuando nosotros tuvimos que cerrar por 15 días. Recuerden que nosotros activamos el sistema en la ciudad de Buenos Aires y tuvimos que volver a cerrar. Cuando hicimos eso, lo hicimos tomándonos el margen necesario. Y ese es el desafío. Por eso no solo mirar una sola variable, mirar varias variables. Tasa de ocupación de cama de terapia intensiva, cantidad de contagios, el R y, por supuesto, la cepa. Por eso nosotros hoy es el 30%. Si esto cambia, tener que tener margen suficiente y necesario como para poder tomar decisiones. Y eso, no tengan ninguna duda que el equipo del doctor Quirós, que es un sanitarista, la verdad, no quiero dar la palabra de lujo, brillante, que trabaja, que le ha dedicado todos los días de su vida a un trabajo incesante con su equipo, nos va a informar en el momento adecuado para tomar esa decisión. Bueno, quiero agradecerte especialmente y agradecer la amabilidad de tu equipo de prensa, que teníamos el compromiso de cerrar antes la entrevista, así que pido disculpas por esto. Solo lo último, hablale a los mayores de 60, a los mayores de 70 y a los mayores de 80 todavía no vacunados. Lo explicaste, pero me parece que es bueno insistir. Los 60, 70 y 80, ¿cuándo podrán ser vacunados? Pedirle a aquel mayor de 80 que no se empadronó, que se empadrone, porque todo lo que está empadronado o lo hemos vacunado o nos queda poquito por vacunar. Pedirle a los mayores de 75 que se inscriban. Hoy ya llevamos más de 80.000 mayores de 75 que se han inscrito y vamos a darle los turnos rápidamente. Al mayor de 70, que a partir del jueves a las 6 de la mañana se inscriba, que van a estar anotados y que van a tener su turno. A los mayores de 60 todavía no les puedo dar una respuesta porque no tenemos todavía confirmación de lo que viene de vacunas hacia adelante. Bien. Pero nosotros seguimos llevando el calendario tal cual lo establecido y está funcionando de manera correcta. Sigamos por este camino. Gracias, Diego. Muy amable por atendernos. Gracias a todos. Gracias, por favor, Luis. Hasta luego, Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno de la ciudad. ¿Qué pasó en la reunión de hoy? ¿Lo viste con Viviana cuando teníamos la conferencia de prensa? ¿Qué más hay para agregar, Cristian Balbo, desde la Casa Rosada? A las 20 en punto se retiró el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en helicóptero hacia la residencia de Olivos. Esto comenzó temprano, después de haberle tomado juramento a Martín Soria como flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, focalizando en la Corte y en la reforma judicial. Pero toda la atención, como bien dijiste recién, estuvo puesta en el encuentro que mantuvieron en el Salón Eva Perón, Luis,
un cuarto del gabinete encabezado por Santiago Cafiero, con media docena de infectólogos. Y de este encuentro, lo que le va a interesar a la ciudadanía es que resolvieron que pese a los 14.014 casos registrados en la jornada de hoy, pese a que hay 4 cepas agresivas con un alto nivel de letalidad, como son la de Manaus, como es también la de Río de Janeiro, como es también la de California y como es también la del Reino Unido, determinado por 297 casos de personas que no viajaron, esto determinó circulación comunitaria. Pese a todo esto, un ministro de Turismo como Matías Lamens, en una conferencia de prensa que le quedó grande, con una ausencia polémica de la ministra de Salud, Carla Bisotti, tema aparte, paréntesis, decidieron que la ciudadanía va a poder, en este contexto preocupante, poder viajar en Semana Santa a todos los destinos turísticos de la República Argentina sin ningún tipo de restricción, aunque van a reforzar los controles en las rutas a los destinos turísticos, Luis, y también en los aeropuertos. Se va a poder viajar por tierra o por aire sin ningún tipo de inconveniente de acá al próximo domingo. Ha decidido darle este oxígeno a la ciudadanía al gobierno, pese a una situación que ya sabemos es bastante compleja por la circulación comunitaria de cepas que tienen un mayor nivel de letalidad. A las 6 de la tarde, mientras se llevaba adelante, Luis, este encuentro, esta reunión en el Salón Eva Perón, con Santiago Cafiero, con el ministro de Transporte Mario Meoni, también con el ministro de Turismo Matías Lamens, con Cecilia Nicolini, la asesora cercana al presidente que fue a negociar la compra de la vacuna Sputnik, junto con Bisotti a Moscú. Mientras se llevaba a cabo esta reunión, anunciaron desde Presidencia que en la conferencia de prensa iban a estar presentes Matías Lamens y Carla Bisotti. De repente, cuando ya estaban todos los colegas acreditados sentados para que comenzara la conferencia, se dio a conocer que Bisotti no iba a participar de este encuentro. Déjame decir 2 cosas de esto, Cristian, ¿no? Una buena y una mala. Voy a empezar por la buena. La buena es déjame bancar al ministro Lamens, que fue y puso la cara, que es el ministro que solo puede hablar de las consecuencias de la apertura o no de salida y ingreso y egreso de turistas. O sea, la verdad me parece muy correcto. La mala es lo de Bisotti. ¿Verdad? Que qué rápido ha conseguido esta gestión desprestigiar a una técnica insospechada como Carla Bisotti. Qué rápido ha logrado que una persona que unánimemente, o por lo menos en su enorme mayoría, era admirada por su conocimiento técnico, haya quedado metida en el chiquitaje político. Porque digo, arrancó con el vacunatorio VIP. La jefa del Plan Nacional de Vacunación no sabía que había vacunados VIP. 1. Después siguió, que solo iba a hablar con los periodistas científicos. Se dio cuenta que esto era imposible. Y después siguió, cuando se la consultó, y lo hizo Paulo Vilouta en Radio La Red la semana pasada, respecto de lo que pasaba en Avellaneda y respecto de lo que pasaba con el sumario, dijo, estaba en Chubut, no me enteré. Y ahora no aparece en la conferencia de prensa, ni manda a su viceministro, porque a lo mejor tenía un compromiso ineludible. Cuesta creer, que una conferencia de prensa por motivos sanitarios tenga algo más importante haya que esto para la administración. Bueno, vaya el viceministro. ¿Qué capacidad? La verdad que Bisotti se ha transformado en una prenda de cambio del chiquitaje político. La verdad que quería decirlo, Cristian, para que vos cierres y me digas si hay algo más allí. No, sobre todo porque estaba anunciada la presencia de Bisotti. Había muchas preguntas para formularles en este contexto bastante complejo, en vísperas de una Semana Santa donde muchos ciudadanos van a salir de sus hogares para recorrer distintos puntos turísticos del país y en un contexto complicado con la circulación comunitaria de cepas que son complejas y agresivas. Bien. Luis. Cristian, buen trabajo desde allí toda la tarde. Volvemos cuando vos lo digas. Gracias. Hasta luego. Al paso que, ¿cuántos ministros tiene Alberto Fernández? 22. 22. Al paso que voy, vamos a hablar entre nosotros, les quiero decir, ¿no? O sea, pues ya vamos. Aguantamos todo el año. Lo aguantamos, quiero decir que esto es bueno decirlo, ¿no? Que uno puede hacer periodismo y en la tele sin la palabra de los funcionarios. Es una enorme pena. Yo reitero la invitación a Carla Bisotti para poder charlar. Eso sí, anticipemos que vamos a disentir y que vamos a preguntar y repreguntar. Una enorme pena, lo digo porque antes de todo esto Bisotti era una mujer, todo el mundo decía, qué bueno. No sé, Carlos, si tenés opinión de Carla Bisotti técnicamente hablando. Sí, siempre una persona muy capaz.
Digo, una persona muy capaz. Contame qué pasó en Ezeiza, cómo fueron los resultados hoy, Rosario. Finalmente, los resultados de hoy fueron 4 positivos en todos los vuelos que llegaron. Recordemos, había 2 positivos a la mañana en Miami y en el corte de la tarde que el laboratorio le entregó al Ministerio de Salud se registraron 2 positivos nuevos, lo que significa que en estos 3 días hubo 15 casos positivos de los testeos que se empezaron a hacer a partir del sábado. Pareciera bajo el número, ¿no? ¿Hay respuesta del Malbrán si es cepa difícil? Todavía no hay respuesta sobre qué cepa es, se están analizando. Lo que sí fueron, estos casos fueron a esperar los resultados a los hoteles de la capital federal. Bien. La pregunta es, ya está la circulación de las cepas difíciles, para decirlo rápido, ultracontagiosa y demás. Vos me dirás la característica. ¿Es inevitable que tenga circulación comunitaria, Carlos? Sí. No necesitamos las cepas de Manaus o de Sudáfrica o británica o la que fuere para ya tener un problema. Estas cepas, todo lo que nosotros hacemos lo hacen rendir la mitad. O sea, vos pones cualquier restricción, que para las cepas anteriores era eficiente en un grado 10, bueno, con estas cepas es eficiente en un grado 5. O sea, tenés que duplicar tus acciones. Esto es distancia. Todo lo que vos hagas es la mitad de eficiente, por eso sabés que es 2 veces más contagiosa. Entonces, y además, el riesgo que se agrega es que vos vas a tener el doble de letalidad porque vas a tener el doble de gravedad. Entiendo perfectamente. Ergo, vos vas a necesitar el doble de capacidad en respiradores y terapia intensiva. Por eso colapsaron prácticamente las terapias intensivas en todos los países donde agredió. Así que yo lo que veo es que es una situación sumamente delicada, que hoy no se dispara porque la mayoría de los contagios son con la cepa anterior, llamémosla clásica. Como la mayoría de los contagios son con la cepa clásica, el mundo hoy en día se nos parece en la Argentina a lo que ya veníamos viendo. Y entonces va como remolona la curva. Pero eso es cuestión de tiempo, porque la otra cepa tiene una ventaja competitiva sobre la clásica, y al final la va a sustituir. ¿Me permitís que te haga una pregunta cero técnica, casi de café, pero que intenta ser gráfica? Esto no se termina más. El año pasado estábamos con la angustia de la aparición de la enfermedad. Cuando llegue la vacuna llegó. Y estamos otra vez, no avanzamos, no avanzamos 5 pasos. Porque esta pandemia es de tal gravedad que no se puede, conmociona muchas dimensiones de la sociedad. Y el problema es que estamos muy cortoplacistas. Todo lo que hacemos es como si se fuera a acabar sola. Eso es lógico porque el ser humano tiende a no soportar las cosas que son de mediano plazo. O sea, cuando ves una enfermedad va a durar 2 años, claro, uno tiende a vivir el día a día. Pero la realidad es que todo lo que se haga con un criterio inmediatista es suicida. Porque la pandemia, la coyuntura, ¿cómo soluciono hoy? Pensando de acá a 7 meses. Y planificando de acá a 7 meses. Porque, ojo, que esto se comporta como frenar un portaaviones. ¿Vieron el barco que encalló en el canal? Sí, porque claro, ahí hace falta 3 kilómetros para frenarlo. Cuando vos empezás a ver el aumento de casos, para frenarlo después necesitas 100 días. Entiendo perfecto lo que me estás diciendo. Alguna vez, leyendo mal, viste que los periodistas tendemos a leer de todo un poco superficialmente y nos equivocamos, leí que el virus se podía cansar. O sea, que podía en algún momento desaparecer como la gripe española, creo. ¿No hay chance que este virus se canse? La gripe española desapareció cuando logró su umbral inmunológico, cuando contagió a toda la gente que podía contagiar y generó 50 millones de muertes. Los virus no se cansan, es decir, nuevamente es un engaño que nos viene a la mente querer que se vaya rápido. El virus cobró 60.000 vidas de argentinos infectando a 6 millones de argentinos. Todavía quedan 38 millones de argentinos susceptibles. Vos podés repetir el mismo esquema 6 veces. Es impresionante. Quiero que vea estas imágenes de Miami. Antes de esto, Nacho, ¿hay alguna novedad sobre el tema de las cepas hipercontagiosas? Sí, Luis, y tiene que ver, o puede dar cuenta en todo caso de la situación actual sanitaria. Es interesante porque hoy el gobierno confirmó que hay transmisión comunitaria, se detectaron 13 casos de cepa del Reino Unido en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, 3 casos de la cepa de Manaus autóctonos en la Ciudad de Buenos Aires,
34 casos de la cepa de Río de Janeiro en lo que es el AMBA. Ahora, hay un dato, Luis, que puede, y esto aprovecho también al doc para preguntarle, porque las muestras fueron tomadas entre el 1 de febrero y el 15 de marzo, Luis. Claro. Estamos hablando de un periodo bastante atrás. No son muestras que se hayan tomado esta semana, la semana pasada. Otra vez sopa. Exactamente, son 45 días como mínimo hacia atrás. Entiendo. Que pueden dar cuenta de que actualmente los casos que se reflejan en esta suba de contagios, una aclaración además, hubo 29 horas de casos contabilizados. ¿Por qué? Porque hubo un error de sistema. Entonces los datos de hoy, que son 14.000 y que nos preocupan, tienen 5 horas de más, es decir, un 20% más. Pero Doc, le pregunto eso, el tema de la cepa, ¿puede ser que estemos viendo esta curva de contagios en base a las nuevas cepas? Argentina tiene una limitada capacidad para diagnosticar nuevas cepas, porque parece que hacer un estudio genético muy sofisticado, que pocos países tienen toda la capacidad que hace falta. Acá tenemos una capacidad, pero es limitada en la cantidad. ¿Qué te hace pensar que la nueva cepa está circulando? Que no hay nada que lo detuvo. O sea, esto hay que pensarlo al revés, es muy difícil a veces, claro. Pero entendamos, ¿aumentamos las restricciones en nuestro país de alguna manera? No. ¿Qué es lo único que se hizo para combatir al virus? Se aumentó la vacunación. Entonces nos damos vuelta a ver qué está pasando con el mundo. Y países con 5 veces más vacunación que nosotros tienen pandemias desatadas en este momento. O sea, veamos lo que está pasando en 27 estados de Estados Unidos. Bueno, mirá, quiero que veas estas imágenes de Miami, de la Florida, por supuesto, para también preguntarle a Adrián Sack lo que está sucediendo, el nivel de descontrol que hay. Nada, lo que acá son las fiestas clandestinas, es como una cosa de ya está, ya pasó. Estas son fiestas que ocurrieron en Miami, que hace calorcito, sí, claro. Todos pensamos lo mismo, pero el único que lo verbalizo yo. Mirá las aglomeraciones humanas que tenemos en ese lugar, ¿no? Cantidad de casos. No hay pandemia ahí. No hay pandemia, literalmente. En las playas totalmente normales, en Miami. Si bien está el signo claro, de sin prohibido, barbijo. Sin barbijo, no olvidarte. No te alquilo los zapatos de la policía, que tiene que tratar de proponer 2,5 metros de distancia. En términos dramáticos, no sé si es lo mismo que está pasando en Argentina, pero esto es un elemento súper contagiador. A mí este es el tipo de reacciones colectivas que me preocupan de lo que viene por delante. Porque cuando la comunidad está sometida a tanto estrés, y vos fíjate, ocurre en los jóvenes, uno de los problemas que está ocurriendo es un desentendimiento de intergeneracional, donde los jóvenes empiezan a desentenderse de lo que pasa con el mundo de los adultos, porque va a haber un mundo nuevo para ellos, claro. Con menos trabajo, con menos educación. Así que, digamos, es parte del... Y otra cosa muy importante, esto también es consecuencia del mal manejo que hubo de la pandemia en Estados Unidos durante tiempo, claro. El negacionismo que es tan negativo. Hacia adelante, nosotros creo que nos encontramos en una situación muy trascendente, en la cual hay que tomar decisiones que son muy complejas. Yo creo que el gobierno urgente tiene que cambiar el método de toma de decisiones. Esta pandemia no es para un ministro de salud en ningún país. Esta pandemia, las decisiones las toman grupos multidisciplinarios con gente muy entendida en la materia. Gente que está en su laboratorio, que comprende o está en sus estudios de matemática, con consultas internacionales. Esto no es para un grupo que se junta, no. Esto es para gente muy particular, porque si no, Topese fracasa. Y yo creo que tenemos que generar eso, porque si no, perdemos la confianza de la población. Bien. Me voy a ir a los Estados Unidos. Allí está nuestro corresponsal, el siempre impecable Adrián Sack. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, buenas noches. Después de esta presentación voy a tener que esforzarme para mantenerme impecable. Hágalo suyo, hágalo suyo. A ver, para justamente no permanecer impecable, creo que me van a acompañar las imágenes de lo que están haciendo los jóvenes en Miami, que en este caso hay que ponerlo en contexto. Se trata de los Spring Breakers, es decir, los que se toman las vacaciones o el recreo, el receso de primavera, que normalmente son estudiantes de los 2 últimos años de la high school, del secundario, o del primero de la universidad, ¿no? Del college, como le llaman acá. Normalmente aquí hay cultura,
todos los años para esta época de la primavera hay una semana de recreo que suele ser de desenfreno y suelen ir sobre todo al estado de Florida, ¿no? Y particularmente a Miami, que es de donde estamos viendo estas imágenes. Bueno, ¿qué pasó este año? Además del descontrol clásico que ha sido reflejado en varias películas durante varios años, se sumó que muchos venían con una represión muy fuerte en sus estados de origen. No hablo del estado etílico, sino del estado en el que vivían. Los que viven, que es el noreste de los Estados Unidos, ¿no? Los lugares donde hay mucho frío y donde las reglas suelen respetarse a rajatabla, y en particular con la reclusión en la que tuvieron que vivir durante meses. Ven en Florida un lugar como para liberarse. De hecho, esto es estimulado también por las autoridades, en particular por el gobernador Ron DeSantis, muy amigo de Donald Trump, que habló de Florida como un oasis donde la gente puede ver la vida después del COVID, cómo va a ser la vida después del COVID. Pero bueno, este discurso extraño que sea tan liberal en un republicano, pero no en este caso donde hay mucha necesidad de recibir divisas, hizo que, bueno, se los recibiera a los jóvenes, que no hubiese estrictas prohibiciones, sobre todo al principio del Spring Break, que fue a principios de marzo, pero después se vieron forzados a poner un toque de queda. Desde el 20 de marzo, un toque de queda que va desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Bueno, el resultado fue totalmente contraproducente. Toque de queda exclusivo para los turistas, ¿no? Los residentes sí pueden andar. Ahora, Adrián, bueno, ¿qué pasó? La gente salió salió toda junta. Permitime que te haga una interrupción porque es interesante, y corregime si me equivoco. ¿Sí? Estos Spring Breakers, ninguno se supone que debería estar vacunado, porque todavía la vacunación, no sé, decime vos, si se habilitó para todos los mayores de 18 años. Es casi como una actitud de no me importa nada el virus y voy a desafiarlo. Exactamente, y tiene que ver con lo que se escuchaba sobre todo al principio de la pandemia, ese concepto inicial que era un virus en el que solo los grupos más vulnerables eran los de 65 años y mayores, y también los que tenían alguna enfermedad, alguna comorbilidad. Esto quedó, a pesar de que trató de ser corregido y de que se mostraron casos de gente más joven muriendo, padeciéndola mal y muriendo. A ver, pero lo que vos me mencionaste acerca de los grupos de vacunación, aquí por ejemplo en Georgia, el estado vecino al norte de Florida, sí ya te podés vacunar desde la semana pasada los mayores de 16 años, ¿no? Con la de Pfizer, y los mayores de 18 con la de Moderna y Johnson & Johnson. Pero en Florida todavía no, y tampoco en la gran mayoría de los estados de donde vienen estos Spring Breakers. Sí, hay, digamos, una idea de liberarse, de festejar con todo, alimentada también, alentada por cristales de metanfetamina, ¿no? Es decir, droga sintética, de lo que la policía secuestró mucho entre estos Spring Breakers justamente, y alcohol, ni hablar. Los bares están abiertos como si nada hasta las 8 de la noche, con lo cual compran antes el alcohol. Y el toque de queda va entre las calles 5 y 16 de Miami Beach, es decir, lo que sería South Beach, la parte sur de esta isla, que es la parte turística de Miami, ¿no? Que antes era una península y fue hecha isla artificial. Y entonces se van a las otras calles y hacen los desastres ahí. Bueno, ¿qué pasó? Se enojaron muchos vecinos y hoy hicieron una manifestación con distancia social. 100 personas fueron a protestar a la municipalidad de Miami con el lema Take Back the City, o sea, recuperemos la ciudad. Eso es por las imágenes que hemos visto de patrulleros destruidos, de autos rotos, de vidrieras destrozadas también, y de un descontrol que es muchísimo mayor al de años anteriores. Y lo que veías recién, que comentabas en las playas, esto se dio siempre, con el COVID no ha parado. En Miami un poco sí, pero en el resto de Florida no. Yo estuve en julio, estuve en septiembre, estuve hace menos de un mes también en Florida, y la verdad es que la distancia social en las playas, olvidate. No existía. Ahora, Adrián, el barbijo también. Contame cómo reaccionan las autoridades, qué hacen frente a esto, cuál es la política de las autoridades de seguridad y cómo reacciona la gente frente a la aparición de la policía, porque ahí estamos viendo imágenes claramente de los camioncitos de la policía, de algunos uniformados.
que me pareció ver no tienen barbijo. Sí. Por lo que me pareció ver recién, a lo mejor me equivoqué. La policía no. ¿Pero la policía no usa barbijo? No. No te equivocaste, porque las fuerzas de seguridad sí están vacunadas. Pero de todas maneras igualmente tendrían que usar barbijo, como dicen normalmente, que escuchamos los consejos de los médicos, que hasta los 14 días después de recibir la segunda dosis hay que usar barbijo, hay que seguir con la distancia social, y después también bajo determinadas circunstancias uno puede despojarse del barbijo, que son encuentros interpersonales con personas que ya estén vacunadas también, o grupos muy reducidos, no en esta situación. Pero es muy cierto lo que puntualizás. Hay una tendencia a no usar barbijo, ni siquiera en muchos mayores también, y aquí, en este caso, donde se les va de las manos las protestas, también ven limitado su accionar las policías, porque hubo acusaciones de reprimir sobre todo a los grupos de Spring Breakers afroamericanos. Hay muchísimos este año, hay más que otras veces, y con el antecedente del asesinato de George Floyd del 25 de mayo pasado, que ahora es particularmente sensible porque por estos días se está juzgando a quien fue acusado de asesinarlo. Entonces hay mucha susceptibilidad al respecto, y la policía ve limitado su accionar represivo. Entonces se les va de las manos directamente. La verdad es esto. Y la destrucción es imparable. No te vayas, Adrián, porque quiero cruzarme, como lo hemos hecho ya varias veces, hacia el Uruguay. Allí está Gustavo Descalzi. Mientras lo estoy saludando, veo, perdón, la mención personal a mi médico que me atendió durante el COVID, que es el doctor Aldo Barsanti, que me dice psicóticos absolutos los que están en las playas de Miami haciendo esto. Es de un nivel de pulsión de muerte, lo voy a poner en términos psicoanalíticos, de pulsión de muerte impresionante. Gustavo Descalzi está trabajando en Uruguay. Hola, Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo anda el amigo Adrián? Bueno, nosotros los traje hasta aquí, hasta la Plaza de Maldonado, como usted ve, una fachada preciosa para mostrar algo lindo, para transitar estos días difíciles, complicados con los números que tenemos aquí en el Uruguay. Por suerte, Luis, esta segunda jornada de 1.450 casos, como la de ayer, parecen acostar las estadísticas sobre los 1.500 casos por día. El gobierno lo que quiere es bajar esta cifra sobre la línea de 1.000, que le va a permitir administrar los recursos que tienen y sobre todo el sistema sanitario, que hoy el sindicato médico empezó a decir: ojo que estamos al borde del colapso. Hoy el Uruguay tiene el 30% de todas las camas del CTI ocupadas con personas que están transitando el COVID. 19.426 personas hoy en el Uruguay están con la enfermedad, y cerca de 125.000 personas en todo el Uruguay están acuarentenados. Ahora, déjame preguntarle al doctor Regazzoni, ¿cómo se explica? Uruguay está aumentando el nivel de vacunación. Estados Unidos tiene una oferta de vacunas. Hoy leí una interesante nota, creo que en La Nación, perdón si cito mal, de que qué van a hacer con el sobrante de las vacunas los Estados Unidos. Falta todavía para eso. Y falta para eso. Y lo otro es Chile, que tiene alto nivel de vacunación, ejemplo en el mundo, y está en fase 1 directamente. ¿Cómo se explica esto? Porque si vos tenés 10 ventanas, cerraste 3, pero aumentó la cantidad de gente que trata de entrar, te entran por las 7 que faltan más que antes. Como vos levantás las restricciones de circulación, la capacidad que tiene el virus de poder entrar, aunque sea, encontrar al susceptible. O sea, vos lo que haces es, tenés la gente, el vacunado deja de ser susceptible, se pone color rojo. El otro se pone en color verde, los susceptibles. El virus, si vos levantás las restricciones de circulación o no se usa barbijo, el virus tiene más velocidad, entonces con mayor probabilidad puede encontrar a esos susceptibles. Por eso lo que se está viendo es esta aceleración de los contagios, debido a que la gente está vacunada, pero se levantaron las restricciones de circulación. Y encima llegó una cepa que es más veloz. O sea, vos pensemos, los virus estos es como un velociraptor, o sea, la capacidad de encontrar personas es mucho más alta. ¿Por qué? Porque el que está enfermo, si antes eliminaba 1 millón de partículas, ahora, una hipótesis, ahora elimina 2 o 3 millones de partículas. Bien. Entonces la capacidad que tiene de contagiar, y la otra persona va a recibir mucho más virus. Eso explica lo que está ocurriendo. Además, las vacunas tienen una efectividad promedio del 80%. Es verdad que con la segunda dosis, algunas vacunas llegan al 90% para prevenir la muerte. 90, no 100. Hay casos de personas que murieron vacunadas
como corresponde y sin embargo igual tuvieron COVID grave. Hago un stop, que me esperes. Adrián, Gustavo, espérenme un segundito, pequeña pausa y hay mucho más aquí en Dicho Esto. Estamos repasando lo que sucede en este momento con ya la aparición. Rosario, concretamente lo que hoy anunció el gobierno es que hay casos de cepa británica y de cepa Manaus, ¿verdad? Sí, cepa Manaus, cepa Río de Janeiro y cepa californiana. No es la que más preocupa esta última, sino que sí las que preocupan son la de Gran Bretaña, la de Manaus y la de Río de Janeiro, porque tienen más mortalidad, se transmite mucho más rápido y hay más hospitalizaciones por estas cepas en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, pero también en Córdoba. Dije bien, hay británica, sí, hay Manaus y hay Río de Janeiro. De California no me la sabía. No, es una de las mutaciones que llama la atención por el lugar donde la mutación. Las dos complicadas son Manaus y británica y lo que hay que ver es cuál de las dos termina predominando en la pandemia. Pero reitero, sin esas cepas, igual estaremos en un grave inconveniente. Y repasemos, Nacho, lo que vos habías dicho respecto de la cantidad de conteos y de lo que pasó en la jornada de hoy. Bueno, Luis, hoy se contabilizaron a lo largo de 29 horas, es decir, las 24 horas que habitualmente se contabilizan y 5 horas más. Esas 5 horas que van entre las 14 y las 19, generalmente a las 15 siempre está el parte diario, está colgado en la web. Esta vez se demoró un poco más, hubo una caída del sistema, se contabilizaron un 20% más de casos. Evidentemente eso influyó en que se hablara de 14.014 casos. Igual el número, por ser un lunes, hubiera sido alto, Luis. 11.000 casos un lunes cuando contabilizás 12 horas al menos del día domingo es importante. Me quedé con esta expresión que vos tenías, Carlos, que no es para un ministro solo, no es para una gestión nacional sola. Primero, ¿cuáles son los países que van a salir mejor parados de esto? Que tiene 3 niveles, ¿no? Es la crisis sanitaria, la crisis económica y después el conflicto social. Los países que mejor se puedan organizar. Pero hay que organizarse como el futuro, no como el pasado. Porque este virus es una distopía, se está enfrentando algo nuevo. Médicamente podríamos hablar horas acerca de la revolución que está viendo la medicina. Entonces necesitamos un comité multidisciplinario, independiente, crítico, que no diga lo que el gobierno necesite, sino que diga lo que la ciencia diga, porque eso va a elevar el debate público y además va a poder, es decir, va a dar confianza a todo lo que se haga. Vamos al ejemplo ahora del monitoreo epidemiológico que hay que hacer, las variables que hay que ver para definir, ¿se va a cerrar o no se va a cerrar? ¿Qué se va a hacer con las escuelas? ¿Qué se va a hacer con las elecciones? Todo eso no puede seguir tomándolo la política, porque va a llevar al deterioro, porque vamos a terminar politizando la pandemia, cosa que ya ocurrió también en nuestro país en el último año. Hay que descartar eso. Y después, la estrategia tiene que ser dentro de un plan. ¿Qué quiere decir dentro de un plan? Primero ves el indicador y después ves qué haces. No al revés, que es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cuáles son los indicadores concretos? ¿Es el R? Bueno, muchachos, R arriba de 0,9 es inaceptable. Porque R arriba de 0,9 estás a un es decir, repito, es como frenar un portaaviones, necesitas 5 kilómetros. Todas las curvas, cuando se dispararon exponencialmente, venían remoloneando en 100 casos, en el país que quieras. 100 casos y de golpe, ¡tuc! Nosotros estamos en 140 casos. Entonces, anticipémonos, porque cuando la curva se pone empinada, es decir, tenés ese exponente, que es el famoso R, por encima de 1, son 110 a 120 días de crisis. Te entendí. Gustavo, hoy, descanse, le digo, en Punta del Este, hoy Florencia Cariñano nos decía en la radio, la titular de Migraciones, que se reduce a una sola frecuencia diaria el buquebús. Semanal. Una sola frecuencia semanal, me corrige muy bien Rosario Ayerdi. ¿Temen en el Uruguay, porque allí hay en varios departamentos la presencia de las cepas complicadas, temen que pueda quedar aislado el Uruguay respecto de la Argentina, Gustavo? Hasta ahora teníamos 3 frecuencias semanales del buque del Río de la Plata, se reduce a 1. No hay necesidad de tener más buques porque las fronteras están cerradas. Uruguay está en la antesala del confinamiento. Quiero decírselo, el presidente hoy mismo que se vacunó dijo: el Uruguay no va a militarizar la calle, Uruguay va a apostar a la libertad y a la conciencia ciudadana.
El Uruguay tiene hoy más de 8 departamentos con la temible cepa de Manaus, y quiero contarles a ustedes que según los datos que hay, que son muy pocos, dicen los científicos, porque es una nueva variante que está muy poco documentada, entre 2,5 y 3 es la velocidad de contagio. Yo, por ejemplo, Luis, me vacuné hace pocos días, pero nada me impide que me pueda enfermar nuevamente, sí, que me pueda agarrar el bicho. Me voy a dar la segunda dosis el día 14 de abril. En esa fecha mi país habrá vacunado 1 millón de personas ya con la primera dosis y cerca de 500.000 con la segunda dosis. Si los números están bien y el cronograma está bien, el Uruguay va a llegar a fines de abril con 1 millón de ciudadanos, de personas que habitan en mi país con las 2 dosis. ¿Que representa qué porcentaje de la población total, Gustavo, del Uruguay? 30 y algo por ciento, y casi el 38% de la población activa, de la población que está entre los 18 años en adelante. Por ejemplo, se ha hecho... Las categorías han ido mezcladas porque yo, por ejemplo, me di la Sinovac, pero mi papá, que también se vacunó, se dio la de Pfizer. Es decir, que nos vamos mezclando las categorías. El presidente se vacunó, hoy se anotó por la APP. Mira, ahí tenemos las imágenes. 160.000 personas. Mientras hablamos con vos vamos a ver las imágenes que son más jóvenes. Se ve ahí las ve hace Luis. Fierro. Hace fierro. Sí, está con musculito. Nosotros estamos a 1 año de ese objetivo. Nosotros estamos a 1 año del 30%. Ah, mira. Ahí está. Es interesante lo que está diciendo el doctor Regazzoni, Gustavo y Adrián también, porque digo, para tener el 30% de la población vacunada hace falta 1 año. En los Estados Unidos, Adrián, ¿tenés presente el número de población total vacunada? Y ya están. O sea, de la población completamente inmunizada, o sea, que recibieron 2 dosis, de las que necesitan 2 dosis, que son Pfizer y Moderna, o una de Johnson & Johnson, que es la necesaria, sería un 15,5% de la población al día de hoy está completamente inmunizada. Que hayan recibido al menos una de las 2 dosis, hoy llegamos al 29% de la población. ¿Cuál es el objetivo de Biden? Sí. ¿Qué? Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Iba a decir Regazzoni algo y ya te pregunto el objetivo de Biden. En 1 semana vacunamos lo que Estados Unidos en 4 horas. ¿Nosotros en proporción o en número absoluto? En número absoluto, o sea, claro. Y me decías, ¿el objetivo de Biden, Adrián? Claro. El objetivo de Biden es, dentro de 3 semanas, es decir, dentro de 21 días, tener al 90% de la población adulta con al menos una de las 2 dosis. La población adulta aquí en los Estados Unidos serían unos 255 millones de personas sobre 330 aproximadamente en total. Pero bueno, es el objetivo que creen que va a llegar a este objetivo, porque hemos tenido números casi mágicos en vacunación, ¿no? Por ejemplo, Johnson & Johnson, que no iba a llegar a aplicar 20 millones de dosis para fin de mes, es decir, para el jueves, las va a llegar a aplicar. O sea, era un número que nadie iba a creer porque iban por 5 millones aproximadamente hace 10 días y ahora van a llegar a estos 20 millones. Por el lado de la vacunación van extraordinariamente bien. Ahora, el gran problema es el que hablaba Regazzoni hace un ratito, justamente que hay una cuestión de ventanas y de personas que pasan por ellas, y a eso se refirió exactamente hoy la directora de la CDC, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades Infecciosas dependiente del gobierno de los Estados Unidos, que usó una frase que preocupó a todos hace un par de horas nada más. Habló de que ella tiene un presentimiento de que hay una catástrofe inminente. No se sabe si lo dijo para asustar o no, pero el número de contagiados sigue alto. Está en 55.000 por día en la última semana y no logran doblar esa curva. Las hospitalizaciones que iban bajando no solo se amesetaron, sino que el fin de semana pasado empezaron a subir nuevamente. Estamos en un número muchísimo más bajo del que estábamos, por supuesto, en enero. Pero de todas maneras, las tendencias preocupan. Se hablan de las cepas, pero también se habla de esto que vimos hace un ratito en Miami, por ejemplo, que se replicó en algunos otros estados donde también hay Spring Breakers. Entiendo. No, justamente, entiendo. pero además porque la gente viajó mucho.
Quería hacer una acotación, Carlos. No, ¿cuál es el inconveniente? La persona se da la primera dosis de vacuna y automáticamente libera todos sus controles. Entonces empieza a darle una ventaja enorme al virus, sobre todo las nuevas cepas, para contagiarse ahí el COVID. Por eso se está viendo la sustitución, también se ve en Europa. Cada vez hay gente más joven la que se contagia. Al margen de que tanto Manaos como Británica van a los jóvenes y a los más chiquitos, y ahí infectan mucho más, ¿no? Claro, el concepto de, yo repito, pregunta del año pasado, me parece increíble, pero porque todo va cambiando, vamos aprendiendo. El concepto de que inmunidad de rebaño de manada es 70%, ¿se sostiene? Eso depende del R natural. Vale decir, la cantidad de... voy a tratar de sintetizarlo. El R natural, el R0 famoso que ustedes lo vieron, de las cepas anteriores, estaba en aproximadamente 3. Con Manaos o con Británica probablemente esté más cerca de 4 y pico. Eso te corre el umbral de inmunidad. Es decir, vos para que el virus no encuentre más a nadie susceptible en esa carambola de rebota permanentemente, ahora necesitas el 75-80% de la población vacunada. Pero, como las vacunas no son 100% efectivas, la ineficacia de la vacuna se la tenés que restar. Entiendo. Con lo cual vos incluso podría ocurrir que en algunos sectores, sobre todo en la gente mayor, nunca logren la inmunidad total. Y eso es algo que vamos... ¿Hacia dónde evoluciona esta pandemia? Hace algo parecido al sarampión, dicen los expertos. Total. Gustavo, gracias. El 14 de abril tendrás tu segunda dosis de Sinopharm. ¿Te vacunaste, Adrián, o no te vacunaste al final? El lunes próximo, 5 de abril, tendré mi primera dosis de Pfizer. Ahí está. Un gusto escucharlos a ustedes desde Uruguay, Gustavo Descalzi. Por favor. Desde Atlanta, el siempre impecable Adrián Sack. Muchas gracias. Y gracias también a Carlos Regazzoni. Por favor. Recién yo preguntaba qué pasa con el vacunatorio VIP. Porque la narcotización de la información que tenemos en Argentina hace que una noticia posterior olvide la anterior. Tras la pausa, Martín Angulo te cuenta qué pasó con las denuncias de vacunatorio VIP. Felices estamos todos. Sale la modificación de ganancias, Damián, salió en diputados y parece que sale en el Senado. Gráficamente, empleados en relación de dependencia, ¿cómo van a tributar menos? Bueno, 150.000 pesos el nuevo límite, nuevas deducciones entre 150 y 173.000 pesos. Quizás lo que hay que tener en cuenta, Luis, para esta modificación de ganancia es una nueva ventana que se abre. ¿Podría haber alguna nueva modificación del nuevo límite de ganancias en el año? Podría haberlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una persona cobra 150.000 pesos brutos y el acuerdo paritario son 40%? Bueno, vas a necesitar un nuevo límite porque muchos van a empezar a pagar ganancia. En año eleccionario, quizás puedan volver a cambiar el límite. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque fíjate que con 40% de ganancia sobre 150 te va a dar 210.000 pesos el nuevo límite. Dejaron esa ventana abierta, quizás para septiembre, octubre tengamos novedades sobre ese punto. Lo que terminó cambiándose o incorporándose en esta media sanción en diputados son el tema de horas extras. Era para guardia pública y privada del sector de la salud pública. ¿Qué incorporaron? Recolección de residuos. Único gremio, digamos, favorecido con horas extras. El vacunado Hugo Mayano. Sí, exactamente. Y la realidad que en medio aguinaldo va a quedar exento y la revisión sería anual por el RIPTE, que es el coeficiente de variación salarial. Remuneración estable de los trabajadores del sector privado sería la forma de actualización de este límite. Monotributo, 3.850.000 personas con también nuevos topes y escalas. Se queda corto, Luis. Es una pregunta para los hijos de la pavota. Sí. Los autónomos. Autónomos, Massa dijo que va a haber un nuevo proyecto para autónomos. Hoy, un autónomo, mira, un trabajador asalariado que cobra 215.000 pesos, paga 70.000 pesos si es trabajador. Si es autónomo y cobra 215.000 pesos, paga 126.000 pesos de impuestos. De vuelta, porque es impactante. El laburante, el 215.000 neto o bruto. De bruto paga 70.000 pesos de impuesto. Un autónomo que paga, que digamos, le ingresa 215.000 pesos, paga 126.000 pesos de impuesto. 50.000 mangos más. Exactamente. Por lo cual, y arriesga que no sabe si tiene laburo, no tiene empresa que lo indemnice, está enfermo, no trabaja. 500.000 de personas que trabajan en pandemia, no tiene estabilidad laboral, no tiene una regularidad del trabajo, están en pandemia también. En definitiva, el autónomo siempre postergado, 500.000 de personas a la espera. Monotributistas, 3.850.000 personas con nuevos topes y escala, que el máximo va a ser 2.600.000 pesos. ¿Sabes cuánto debería ser ajustado por inflación desde cuando arrancó el monotributo en 1998?
10 millones y medio de Increíble. pesos. Nunca se actualizó. 2 de vacunas. ¿Viajaron o no viajaron dosis de vacunas al Calafate, Rosario? Bueno, viajaron dosis de vacunas al Calafate. La discusión está en cuántas dosis de vacunas viajaron. El Gobierno Nacional lo que informa es que se trata de 10 dosis, 5 del componente 1 de Sputnik y 5 del componente 2. Fue a pedido del Hospital Samik. Es una partida que se da como envío complementario de dosis desde el Hospital Posadas al Hospital Samik. Fue en el vuelo comercial del 23 de enero 2021 y también lo que aclaran es que siempre a Santa Cruz y a Tierra del Fuego reciben las vacunas por vuelos comerciales. O sea, Ya no digo, porque hay una denuncia de Ocaña que todavía no entendí muy bien qué pasó con los avales truchos de la lista que la llevó como candidata a diputada, que dice que había 60 vacunas. Exacto. Serían 5 y 5. Ocaña denunció hoy en los tribunales de Comodoro Pi que hubo una partida de 60 vacunas que se subieron a este vuelo que dice Rosario y que llegaron a ese vuelo por orden directa de Carla Bisotti y que llegaron a través de un funcionario de Bisotti. Presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Pi para que se investigue este hecho. Lo presentó en la causa que tiene la jueza Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano. Mañana van a salir las primeras medidas. ¿Qué es lo más importante para la jueza y el fiscal? Determinar si estas vacunas, ya sean 60 o 10, salieron del Hospital Posadas. ¿Por qué? Porque ellos investigan estrictamente lo que fueron las vacunas del Posadas y del Ministerio de Salud de la Nación, el famoso vacunatorio VIP. Sí, ¿no? Si estas vacunas salieron del Posadas, lo van a investigar ellos. Por eso le van a preguntar al Ministerio de Salud de dónde son esas partidas. Si no son del Posadas, se va a abrir una nueva causa. Las vacunas son del Posadas. Las vacunas se trasladan desde el Hospital Posadas al Hospital de Santa Cruz del Calafate. Lo que dice el gobierno no son 60, son 10 dosis, 5 de Sputnik componente 1, 5 de Sputnik componente 2 y que habitualmente se hacen envíos complementarios a pedidos del Hospital de Santa Cruz. Que es el SAMIC, que Sí. dicen que va tanto a Santa Cruz como a Tierra del Fuego. Sí. Estos envíos. Sí, En la Martín. causa grande que investigan en Comodoro Pi la jueza Capuchetti y el fiscal Taiano, en la causa del Hospital Posadas, jueza y fiscal están pidiendo un último informe que tienen que entregar al Ministerio de Salud para que le detallen bien quiénes fueron estos 70 vacunados que estarían fuera del cronograma oficial y puntualmente por qué fueron vacunados, cuál es la explicación oficial. Después de eso se empieza a definir la causa. ¿Qué es esto? ¿Qué es la definición? Si comienzan a citar indagatoria los que entienden que pudieron tener alguna responsabilidad o si entienden que en rigor, más allá de que se vacunaron, no hay delito en ese caso y se da por cerrada la investigación. Bien. ¿Algo que te quedó para decir, Nacho, para despedirnos? No me quedó claro. La verdad, la explicación no me queda claro. No me queda clara. Habla de una partida de 10 dosis compuestas de 2 viales multidosis de 5 dosis cada uno de vacunas. La verdad no me queda claro. En un comunicado sería oportuno que el gobierno informara Que Bisotti mejor. lo explicara. Acá me está escribiendo Juan Maestripieri, que es el director de comunicación del Posadas, para que seguro lo vamos a ampliar. Pero seguro Bisotti mañana va a estar con nosotros en el programa. ¿No? Obvio. ¿Cómo no? Sí. Sí. ¿Apostamos? Sí. Sí, claro, apostemos. ¿Qué apostamos? Bueno, pero Lo decimos fuera del aire. Hay gestión. ¿Qué apostamos? Fuera del aire lo decimos. No, bravo lo que mismo. vamos a apostar. Sí. Está muy linda Rosario Yerdi. Usted también. Te agradezco No diga mucho. pavada. Ahí está. No, claro. Señores, gracias Damián, particularmente Un por placer, haber venido ahí. gracias. Martín, Nacho, un placer verlos. Gracias a todos, nos vemos mañana. Se quedan con Mangel y luego viene mi amigazo, el señor Babi Echecopar. Soy Luis Novarez y nos vemos mañana.